El día de hoy vamos a hablar de no es lo mismo. La pregunta entonces que surge allí es ¿qué no es lo mismo? Y quisiera pedirle si me acompaña, diga conmigo talento, don, propósito, no son lo mismo. Vamos de nuevo. La primera parábola, la segunda, la tercera. Y quiero rápidamente definir del diccionario estas tres cosas y obviamente complementar con el diccionario bíblico para que comprendamos claramente la diferenciación que existe. ¿Por qué razón? Porque es factible que algunos de nosotros estemos confundidos respecto a nuestro propósito y la aplicación del don o de los talentos en nuestra vida. Así que vamos al diccionario. Primero, talento. La definición dice lo siguiente: se conoce como talento el conjunto de facultades, capacidades o habilidades que posee o desarrolla. Diga conmigo, posee, desarrolla. ¿Estamos claros en la diferencia? Los puedes poseer o los puedes desarrollar. ¿De qué estoy hablando? Talento, gracias. Me gusta que estén allí siguiéndome. Entonces dice, conjunto de facultades, capacidades o habilidades que posee o desarrolla una persona para desempeñar cierta actividad y que gracias al ejercicio de las mismas, es decir, de las capacidades, facultades, habilidades, es capaz de destacarse. El talento se puede considerar como un potencial. Por eso dijimos que puede desarrollarse, ¿verdad? Se puede considerar entonces como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse hasta alcanzar un estándar sobresaliente. De alguna manera pudiera decir que el talento es una capacidad especial que cualquier ser humano puede poseer. ¿Quién la puede poseer? Todo ser humano lo puede poseer, bien sea desde su nacimiento o al ser desarrollado por su esfuerzo, persistencia y entrenamiento. Pudiera darle tantos ejemplos quizás de los deportistas o quizás pudiera utilizar el ejemplo de alguno de los muchachos que está en la banda. Algunos de ellos quizás, o realmente la gran mayoría, hace un año no tocaban ni el timbre. Seamos claros, con excepción de algunos que quizás le daban a la guitarra o a la batería, pero la gran mayoría de ellos no. Y fue por la disciplina, el desarrollo, el esfuerzo, que un día de hoy disfrutamos de algo como lo que estamos disfrutando. ¿Cuántos pudieron tener un encuentro con Dios en el tiempo de la música esta mañana? ¿Verdad? Pero escúchenme, yo no quiero en este lugar músicos talentosos. ¿Cómo así? ¿Les parece un poquito atrevida esa declaración? No quiero músicos talentosos. Y permítame desarrollar el siguiente punto. Antes de eso quiero hacer una pregunta. ¿En dónde se enfoca el talento? ¿De quién está hablando el talento? Diga conmigo lo que acaba de decir Paola. De mí. ¿Por qué? Porque dice que es factible que algunos de nosotros hayamos nacido con un talento especial o lo hayamos desarrollado, pero hasta este momento todo eso gira en función de el ser humano, de su esfuerzo, de su dedicación, de su disciplina. Pudiste descubrirlo en determinado momento, estaban en la fiesta de cumpleaños y tus hermanitos cantaban Happy Birthday to you. Y tú cantabas y tu mamá decía, ay, mire mi angelito cómo canta de lindo. ¿Por qué? Porque estabas... Mi hija, por ejemplo, el otro día estaba en la batería y le daba pa, 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 pa. Y yo decía, wow, no tiene ni 2 años y ya lleva allí el tiempo. ¿Quién le enseñó? Mientras que puede haber otro niño que va... Bueno, parece que ella puede tener algo de parte de Dios en su diseño que puede estar allí. Ya tendrá que ver con ella si lo desarrolla o no lo desarrolla. Pero de una manera particular quiero hacer una declaración. El talento está enfocado en la persona. Grandes futbolistas, grandes deportistas, grandes empresarios, grandes músicos. Tiene que ver específicamente con lo que tú desarrollas como tal. Vamos al segundo punto, el don. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice lo siguiente, que el don se define como una dádiva. Dígame, ¿qué es una dádiva?
Un regalo, exactamente dice eso, como una dádiva, un presente o un regalo. Pero me gusta mucho la definición amplificada porque dice lo siguiente: es un regalo divino. Y no está hablando de los bogotanos que dicen tan divino. No, no está hablando de eso. Cuando habla de divino, está hablando de algo que proviene de Dios, de algo que tiene que ver con una deidad. Es decir, el don, ¿en dónde está enfocado? Ayúdenme. ¿En dónde entonces? ¿Y el talento? ¿Estamos claros? Por un lado el talento, algo que desarrollo como esfuerzo, con mi dedicación, algo que es humano. Por el otro lado nos están hablando de una dádiva divina, un regalo de Dios. Me gusta mucho esta otra definición. Dice que es una dotación milagrosa. O la última definición allí del diccionario dice que es una facultad milagrosa. Es interesante entonces que podamos entender que el talento y el don son dos cosas totalmente diferentes. Y muchas veces nosotros lo confundimos. Si vamos a la Biblia, el original de la palabra don en el griego es la palabra carisma. Y el diccionario bíblico dice que carisma, escúcheme, es un derramamiento sobrenatural del poder de Dios para hacer algo. ¿Estamos entendiendo que hay una diferencia bastante grande entre don y talento? Entonces, en esencia, la diferencia entre talento y don está dada en el hecho de que el don es un regalo divino por el cual no trabajamos, mientras que el talento puede ser desarrollado, aprendido o ejercitado. Pero quiero hacer énfasis en otra frase. En otras palabras, el talento es natural, en tanto el don es sobrenatural. Cuando hablamos de sobrenatural, cuando hablamos divino, estamos hablando de un momento en el cual, por el uso, por la función de ese don, se interrumpen las leyes naturales y hay un derramamiento del poder de Dios. Pensé en pasarle videos, pensé en mostrarle diferentes cosas, pero simplemente se lo voy a poner de esta manera. No sé si me está entendiendo por qué razón dije anteriormente que no quiero en esta banda músicos talentosos. Porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver estos shows de American Got Talent o en su país, ¿cómo se llamaba? El Factor X o cualquier tipo de programa en el cual personas que tienen talento vienen para tener una audición, y en determinado momento usted ve personas que empiezan a cantar y los jurados están y al final entonces dicen, "You touch my heart". Eso es lo máximo que puede hacer una persona talentosa, tocar emociones. No pasa de allí. Es posible que tú subas por allá subes un montón. Lo único que tocas son emociones. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? Que en el momento que se acabó el espectáculo, la gente sigue igual. Parece que estoy con un énfasis grande en el tema de los músicos, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque es donde más corrupta está la iglesia. Uy. No nos cuentes tu testimonio, por favor. Ok. Escúcheme. Y pudiera aplicarlo en los negocios, pudiera aplicarlo en todas las áreas en las cuales usted se desenvuelve. Usted puede ser un líder en la sociedad talentoso. Puede ser un maestro de escuela talentoso, un político talentoso, un doctor talentoso, un montón, en todas esas áreas. Y puede hacer ciertas cosas, porque yo no digo que ir, por ejemplo, a un concierto de Andrea Bocelli sea deleitoso. Usted salga diciendo, wow, qué tremendo. ¿Hay algo de malo con el talento? No. El problema es que en la iglesia no nos podemos conformar a simplemente estar operando en la parte natural. En esencia, ¿de qué le estoy hablando? Que pudiera, por ejemplo, pararse alguien a cantar y entonar unas melodías espectaculares y se nos paran los pelitos en algún lado, si no nos da piel de gallina y quizás algunos de nosotros inclusive lloramos escuchando eso. Pero tu vida no es transformada.
O una pregunta, ¿acaso no hay gente extremadamente talentosa cantando letras totalmente vulgares, satánicas, por no decirlo de otra manera, que van en contra de la moral? Y son muy talentosos. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener una persona, por ejemplo, que está listo, está tocando la guitarra, el violín, lo que sea, y mueve tus emociones. Pero puede existir una persona que está cantando la misma canción o tocando la misma canción y resulta que en la mitad de ese tiempo las personas empiezan a sanar. El corazón empieza a tornarse en algo diferente. No sé qué sucede cuando escucho a esta persona cantar, pero no tan solo es lo que canta, sino que hay algo que imparte, hay algo que viene detrás de esa persona, que causó que mi corazón fuese tornado. Cosas que no quería rendirle a Dios, en tanto escuché a esa persona, algo pasó dentro de mí y ahora estoy dispuesto a rendirlo a Dios. Pero son difíciles de encontrar. Seguramente, por esa razón Jesús dijo, el Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué significa que hay verdaderos? Que hay falsos. Porque alguien puede estar, yo me rindo a Él. Sí, entonces están adorando, pero están mirando a ver si la gente lo está mirando. Aplícalo en tus negocios, en el área en la cual tú te desarrollas, en todo lugar. Por esa razón no queremos simplemente gente talentosa. Queremos gente que opere en los dones que Dios nos ha regalado. Vamos al tercer punto y aquí vamos a empezar a cerrar esta enseñanza. No es una enseñanza muy larga, pero es una enseñanza profunda. ¿Cuál es la tercera palabra esta mañana? Y voy a igualar propósito a otra palabra, a llamado o a vocación. Voy a estar hablando de eso que es propósito, pero que puede ser tu llamado, puede ser tu vocación. Y entonces para eso quiero que me acompañen a Romanos 11:29. Recuerde, no nos debemos quedar tan solo en el talento, tenemos que ir hasta el don para que podamos alcanzar el propósito. Romanos 11:29 dice lo siguiente, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí nos deja saber la Biblia también respecto a la fuente de los dones. ¿De quién dice que son los dones allí? Ok, pero quiero que me acompañe a hacer algo el día de hoy. Tradicionalmente, cuando las personas han escuchado este versículo, hay algo que se genera y parece que de alguna manera se une, y por esa razón la enseñanza de hoy se llama No es lo mismo. Y quiero que tracemos una línea bien grande que divida dones y llamamiento, dones y propósito, dones y vocación. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia inclusive encontramos personas que se confundieron. Le hago una pregunta. ¿Qué es más sencillo identificar en la vida? ¿Los dones o el llamamiento? Ayúdenme. ¿Quiénes dicen que el llamamiento? ¿Quiénes dicen que el don o los dones? ¿Quiénes no tienen ni idea y no quieren levantar la mano? Ayúdenme, por favor, porque algunos hacen y levanta a la izquierda. Mire, los dones son mucho más sencillos de identificar. ¿Por qué razón? Porque es una habilidad sobrenatural. Algunos inclusive pueden identificar los talentos fácilmente, como el cuento que le estaba diciendo, el niñito que canta y sus hermanitos no cantan, pero él canta, ella canta de una manera particular. Pero entonces, ¿cuál puede ser el engaño? ¿Cuál puede ser la distracción? ¿Cuál puede ser la equivocación? Que has encontrado tu don y te dedicas a vivir en tu don y no cumples nunca con el llamado que Dios tiene para tu vida. Interesante, ¿verdad? Y esto pasó en la Biblia. Las personas que más van a aprovechar una enseñanza como la del día de hoy van a ser aquellos que conocen un poco más de la Biblia. Yo insisto y vuelvo a insistir y les vuelvo a insistir que necesitamos leer la Biblia.
¿Por qué razón? Porque va a ser mucho más productivo lo que aprendemos el fin de semana, y no solamente eso, sino que usted va a tener la capacidad, como dice la Biblia, de juzgar lo que se está predicando y decir si es cierto, esto proviene de la Biblia, aparte del testimonio del Espíritu que usted recibe. Pero si no conocemos la palabra, pues desafortunadamente dice la Biblia que la gente que no conoce la palabra van a ser llevados como una veleta, por un lado y para el otro lado. ¿Por qué razón? Porque mire, hay un montón de gente que se dedica a manipular esto y saca versos del contexto, textos del contexto. Mire, yo conocí un hombre que un día dice, llegué con una revelación mayor de la gracia de Dios. En serio, ¿y cuál es? Que ahora yo no soy apóstol, ni profeta, ni evangelista. Dios me ha dicho que yo soy un patriarca de la Biblia. Ok, ¿y eso qué significa? Bueno, que ahora yo puedo tener cuantas mujeres yo pueda sostener. Yo, chévere. Necesitamos estar fundamentados en la palabra. ¿Quién o qué es la autoridad suprema de esta congregación? La palabra que Dios inspiró. Solo hay algo que está por encima de esto, y es la voz, el soplo de Dios, la presencia misma de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a estudiar rápidamente la vida de dos hombres, y recuerde que estamos tratando de identificar que no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? No es lo mismo, primeramente, los talentos y los dones, y no es lo mismo el don y el llamamiento o el propósito. No sé si alguien me puede ayudar a definir cuál fue el llamamiento de Dios sobre la vida de Sansón. Mucho silencio. Dígame, no importa, por ahí escuché algo. Fuerza bruta, pero no era bruto, ¿verdad? Ok, fuerza, me dijeron por acá. Alguno dijo destruir. ¿Quién dijo por acá destruir? ¿Alguien dijo destruir? ¿Quién más? Liberar. ¿Quién habló? ¿Dónde está? Liberar al pueblo de los filisteos. Pero tú me estás diciendo, Diana, juez. ¿Usted se da cuenta que es más sencillo identificar el don que el llamado? El llamamiento de Dios sobre la vida de Sansón fue ser juez en Israel. Usualmente, si usted ha leído la Biblia, lo que más rápido se acuerda es que era el tipo fuerte, que peleaba, que mató, que hizo una cosa, que hizo la otra. Es decir, que identificamos rápidamente el don. Porque no era un talento, era un don. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia, porque era algo de Dios que venía sobre él. Segunda pregunta, ya me resolvieron la segunda pregunta, que era identificar cuál era el don. Entonces ya sabemos, el llamamiento de Sansón era ser juez. El don de Sansón, ¿cuál era? La fuerza sobrenatural. Ahora vamos a otro personaje. ¿Cuál fue el llamamiento de Dios sobre la vida de Samuel? Profeta, dicen algunos. Ayúdenme, aquellos que leen bastante la Biblia. ¿Alguna otra versión? Diga conmigo, juez. Oh, ¿vio que es más sencillo identificar el don? Para aquellos que están un poquito perdidos, le voy a contar lo siguiente. El pueblo de Israel fue un pueblo muy especial, y Dios dijo, ¿saben algo? Ustedes no van a tener un rey como el resto de las naciones tienen. Yo voy a ser su rey. Pero para gobernar sobre ustedes voy a establecer jueces. Jueces que dictaminen mi palabra, jueces que establezcan qué es lo que yo quiero en el corazón de cada uno de ustedes. A ellos yo les enseñaré mi ley, a ellos les enseñaré mis estatutos, y ellos serán los encargados de establecer la justicia sobre ustedes, de dirimir en determinado momento las diferencias. Entonces todos estos hombres y mujeres fueron levantados por Dios hasta que Israel rogó tanto y decía, queremos ser como los otros pueblos, queremos un rey humano. Y Dios dijo, está bien, se los voy a dar. Entonces es importante, ¿por qué razón? Porque desde Moisés hasta antes de Saúl, el pueblo de Israel fue gobernado por jueces. Pero quiero que leamos algunos versículos de la vida de Sansón y algunos versículos de la vida de Samuel para que comprendamos qué es lo que yo estoy tratando de hablarle.
El primero, Jueces 14:6 dice lo siguiente. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Estamos hablando de Sansón y estamos hablando de un momento en el que se encuentra con un león. Entonces, para que llegue a comprender usted, por favor, qué era lo que venía sobre este hombre, dice, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre él y lo despedazó como se despedaza un cabrito. ¿Usted se imagina despedazar a un león? Yo no sé si ha ido usted a algún zoológico o algún lugar donde haya leones, pero la pata de un león es del tamaño de la cara de un hombre. Es una cosa gigantesca y ni hablar cuando abre la boca. Y son animales bastante grandes. Y dice que vino el poder de Dios sobre él y lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Simplemente le estoy mostrando el nivel de poder que tenía este hombre. Y recuerde, vino el poder de Dios sobre él, vino el Espíritu de Dios sobre él. Pero no contó a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Vamos a Jueces 15, 14 y 15. Dice lo siguiente. Al llegar él, hablando de Sansón, a Leí, los filisteos salieron a su encuentro y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno aún fresca y la extendió su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Y no está hablando de cualquier tipo de hombres, está hablando de un ejército de los filisteos, que era el enemigo del pueblo de Dios. Y este hombre con la quijada de un burro mató a 1000 hombres. Aquellos de ustedes que crean que son burros en el evangelio, imagínense si Dios hizo eso con una quijada, ¿qué hará contigo completo? Dios puede utilizar a una persona dispuesta. Pero el tema, ¿cuál fue? Imagínense lo que sucedió con este hombre y la dimensión del poder que tenía, porque la operación de Dios estaba sobre él, que dice allí que mató a 1000 hombres. Vamos más adelante. Jueces 16, 28. Dice lo siguiente, pero antes de eso acompáñenme a Jueces 15, 18. Mire lo que dice. Específicamente después de que acabó de matar a toda esta gente, dice, después sintió gran sed y clamó al Señor y dijo, tú has dado esta gran liberación. ¿Están leyendo allí? ¿En dónde dice? Deberían traer Biblia, no se acostumbren a esto. Ustedes saben, un día yo les apagué el aire acondicionado, un día yo les puedo apagar esto. Les apagué el aire acondicionado en la reunión del mediodía. ¿Sí se acuerdan? ¿Ninguno se acuerdan? ¿Cómo disfrutaban, no? No disfrutaron mucho, perfecto. Escúcheme, mire lo que dice allí. Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo. ¿La mano de quién liberó al pueblo en ese momento? ¿Quién era el siervo? Diga conmigo, la mano de Sansón. Ya estoy terminando y vamos a entender todo esto, no se preocupe. Y ahora moriré yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Allí dice que Dios abrió una fuente y él bebió. Pero quiero hacer énfasis en algo. Él dijo allí, por mi mano es que se ha causado esta liberación. Vamos al último versículo, Jueces 16, 28 al 30. Aquellos que conocen la historia me acompañan y la cuento rápidamente. Debido a todo esto que sucedió, el pueblo enemigo de Sansón entonces le dijo a una mujer que lo sedujera y pasaron bastantes cosas allí hasta que él le reveló cuál era la fuente de su fuerza. Vinieron los enemigos, lo apresaron, le quitaron el cabello, le sacaron los ojos y lo tenían como una burla ante los pueblos. A tal punto que un día querían divertirse y el payaso que traían era Sansón para que los divirtiera. Y entonces en ese momento dice lo siguiente, en el momento de vergüenza, en el momento en el que está sucediendo todo eso, dice la Biblia allí en Jueces 16, 28, Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez. Acá hay una cosa impresionante, iglesia. No sé si usted ve que este tema del don sobre la vida de Sansón era como un switch. Sí, no sé si se da cuenta. Dice que el espíritu y que a veces se lo quitaba y después venía. Eso no sucede contigo. Mire, si solamente usted se lleva eso hoy, ya estoy yo satisfecho. El Espíritu de Dios habita en ti.
Entonces dice lo siguiente: te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme. ¿Cuál era el propósito? Vengarme ahora de los filisteos por mis ojos. Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó sobre ellas, con su mano derecha sobre una, con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los mató al morir. Así que los mató al morir, fueron más de los que había matado durante su vida. ¿Cuál es la tristeza de esto? Que usted encuentra a Sansón matando a un montón de gente. Enemigos de Dios. Sí, muy válido. En determinado momento arrancó puertas, en determinado momento ató unas zorras por la cola y las quemó, y quemó todos los cultivos de los enemigos de Dios. Pero no encuentra usted un solo versículo que diga: y Sansón fue e instruyó en la palabra de Dios. Y Sansón fue y juzgó al pueblo. Y Sansón ejercitó el juicio de Dios sobre el pueblo. No está. Hacen dos referencias en la Biblia simplemente donde dice que Sansón gobernó al pueblo por 20 años, pero nunca dice que el pueblo fue juzgado. Es decir, Sansón se dedicó su vida a vivirla en el don y no cumplió con el llamado. ¿Por qué es interesante esto? Porque no hubo cambio en Israel. ¿Me está siguiendo? Es decir, el funcionamiento de tu don en el llamado hace que se generen cambios en los entornos en los cuales tú estás. Pero no hubo cambio en Israel. Quiero que leamos un solo versículo de la vida de Samuel. Y está en 1 Samuel 7, 13 hasta el 17. Este versículo está en el final de la vida de Samuel. Es como si fuera de alguna manera el epitafio, es la conclusión de la vida de Samuel. Y mire lo que dice el versículo: los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Escúcheme esto, por favor. Y la mano ¿de quién? ¿Volvemos a leerlo? Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Una pregunta: ¿la mano de quién estuvo en los tiempos de Sansón? No, escucha la pregunta. ¿La mano de quién estuvo en los tiempos de Sansón en contra de los filisteos? La mano de Sansón. ¿La mano de quién estuvo en contra de los filisteos en los días de Samuel? La mano de Dios. ¿Tú ves la diferencia del respaldo de Dios cuando hay alguien que está funcionando en el don versus la persona que está funcionando en el propósito? En esencia, quiero decirte esta mañana, el don es esa habilidad sobrenatural que Dios te da para que cumplas con tu llamamiento, pero no te quedes viviendo en tu don, y mucho menos no te quedes viviendo en tu talento. La enseñanza de hoy es profunda. Y yo invitaría a esta congregación, y si usted piensa que es miembro de esta casa, obedézcame. Muy pocas veces le digo esto, pero usted debería volver a escuchar esto el martes y el miércoles. Esto me llevó a mí años aprenderlo, y por esa razón puedo estar un poco más enfocado que la gran mayoría de la gente que conozco. Porque la gran mayoría de la gente vive perdida. No sabe para qué fue creado. Y encuentran un talento y dicen: wow, yo soy súper bueno administrando. Ser bueno administrando, ser talentoso administrando y tener la unción que tenía José es totalmente diferente. No te quedes siendo una buena o un buen administrador. Pide la unción de Dios, porque hay una manifestación específica que dice el libro de Romanos que es el don para administrar. Entonces imagínate, si has sido productivo o productiva siendo talentosa, ¿qué sucedería si operaras sobrenaturalmente? ¿A quién le gusta, a quién se deleita cuando tiene sed tomarse un vasito de agua en un vaso bien cochino? ¿A quién le gusta? Escúcheme, es factible que usted pueda quitarse la sed, calmar la sed,
pero lo que produce no es placentero. Algunos de ustedes, algunos de nosotros generamos eso en Dios. Porque Él deposita de su don, pero el vaso está... Qué rico es poderte tomar. A mí me pasa tanto porque usualmente yo me siento en un restaurante y pido un agua Pellegrino o una Perrier y usualmente cojo la copita y la levanto. Y qué feo es cuando encuentras ahí un labial. Yo digo, les produje algo, ¿verdad? Me gusta entonces cuando voy al restaurante levantar la copa del agua donde voy a tomar y es incómodo ver manchas o ver un labial. El labial yo creo que es lo peor. Escúcheme esto que va a ser tremendo. Cuando Dios te levanta, ¿qué estará viendo? De la misma manera como yo levanto la copa para verificar cómo está, cuando Dios te levante, ¿qué estará viendo? No estoy hablando de una iglesia perfecta, estoy hablando de una iglesia que día a día busca en integridad a Dios. Que cuando se te presentan oportunidades de ir a un lugar, de tomar una decisión, de hacer un negocio y tú sabes que allí hay algo que no es digno de Dios, ¿tú no tienes duda en tu corazón de tomar decisiones? Porque es en esas cosas donde empiezas a honrar a Dios. Entonces vamos de nuevo a la vida de Samuel. Mire lo que dice: y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Eso no se dice de Sansón. Y mató a un montón de gente, pero sí se dice de Samuel. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Y escucha esto tan tremendo. Yo me imagino la satisfacción del Espíritu Santo cuando mandó escribir esto. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Yo creo que Samuel fue uno como Jesús que pudo decir: Señor, he terminado la obra que me diste que hiciera. Me mandaste a juzgar el pueblo de Israel todos los días de mi vida. Lo hice. ¿Cómo lo hice, Señor? Con el don de la profecía que tú me diste. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvió a Rama, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Quiero hacer algunas declaraciones para finalizar. Es factible, o quizás pudiera enfatizar, tu don no es tu llamado necesariamente. Escúcheme esto: la gente es factible que sea atraída por tu don, pero si vives en tu don pierdes el propósito y tu destino. Al terminar la vida de Sansón, nada había cambiado en Israel. Al terminar la vida de Samuel, todo había cambiado en Israel. Te pregunto esta mañana, ¿tu vida gira alrededor de tu llamado o gira alrededor de tu don? ¿Tu vida gira alrededor de tu talento y tu don? ¿Alrededor de qué gira tu vida? Quiero dejarte saber que Dios te ama tanto que no permitirá que seas exitoso en algo para lo que no estás llamado, porque ese éxito te destruirá. Algunos de ustedes se encuentran peleando con Dios, están tratando de parir algo que Dios nunca los llamó a hacer. Algunos de ustedes están tratando de ser el mejor empleado cuando Dios lo llamó a ser dueño. Algunos de ustedes están tratando de ser dueños cuando Dios lo llamó a ser el mejor empleado. Hay algunas personas que Dios ha capacitado y ungido para ser los mejores segundos. Usted no sabe el descanso que Dios ha traído a mi vida con ciertas personas que Dios ha traído, donde Él me habla, me dice algo y yo simplemente digo: necesitamos hacer esto. Y hay personas
que tienen la capacidad para que eso se lleve a cabo. Pudiéramos preguntarle a nuestro Padre: ¿en qué pensaste cuando pensaste en mí? Dejemos de perder tiempo, dejemos de perder recursos, dejemos de perder relaciones, dejemos de perder años y dediquémonos a buscar el propósito de nuestra vida. Para algunos, a los ojos humanos quizás no será muy trascendente, pero es que yo no quiero ser exitoso ante los ojos humanos, yo quiero ser exitoso entre lo que Dios dijo de mí. En términos humanos, Jesús no tuvo un ministerio muy exitoso. Dígame, ¿qué edificios construyó? ¿Qué libros escribió? ¿Dónde quedaron grabadas las cruzadas de milagros? En términos humanos, ¿alguien me sigue? Pero en términos divinos. Yo quisiera invitarlos a que todos y cada uno de nosotros pudiéramos tomar una decisión. Y esa decisión fuera: el día que yo muera, el día que esté quizás agonizando, o si muero de otra manera, que mi último pensamiento antes de expirar sea: Señor, te cumplí. Te cumplí. Wow. Robar una sonrisa del Padre Celestial. No sé cuál es tu propósito, pero tienes un propósito. Y es mi anhelo, por medio de las enseñanzas que estaremos desarrollando la próxima semana, vamos a traer una enseñanza que se llama la zona de genialidad. ¿Cómo operar allí? Te voy a hacer un paralelo de la vida de algunos hombres de Dios, cómo vivieron diferentes etapas en su vida, temporadas, hasta llegar a alcanzar su propósito. Te voy a dar algunas preguntas que quizás sea la enseñanza que muchos están esperando, para poder identificar muy fácilmente el propósito, porque está dentro de ti. Y al final te voy a estar compartiendo los beneficios que yo he encontrado de vivir y caminar en el propósito. Si en tu vida encuentras que hay áreas de insatisfacción, es porque no has llegado al máximo potencial de lo que Dios tiene para ti. Si tú piensas, debe haber algo más, hay algo que Dios quiere hacer en ti. A menudo, lo más grande que Dios tiene para ti, aún no lo has descubierto. El Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Quiero leer ese mismo salmo en la traducción en lenguaje actual. Salmo 138:8 dice: Dios mío, escuche tan lindo esto. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Recuerda, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones.